Hola mi gentes, continuamos hoy alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Y no hay mejor manera de alabar a nuestro Dios que no sea presentando todos y cada uno de los hechos, acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo a través del libro de Mateo en la Biblia. Es necesario que nosotros compartamos esto porque de aquí es que vamos a sacar la enseñanza neta de parte de Dios, ya que Mateo fue uno de los hombres que nuestro Señor Jesucristo escogió para ser discípulo de él, para ser un enviado de parte de él, para que escriba al libro de los judíos estas cartas, esta enseñanza, estos acontecimientos de él que eran o son lo que le van a dar sentido a la vida del ser humano. Ayer nos quedamos en el versículo 9 en esta serie que estamos tratando de compartir con cada uno de ustedes. Y hoy vamos a continuar ahí mismo. Algo que nosotros vamos a ver cómo cuando Cristo comienza a formarse en la vida de un ser humano, el mal que viene siendo el enemigo, quiere intervenir siempre desde que Dios creó a la raza humana en la presencia de Adán. El mal siempre ha buscado la manera de tergiversar lo que en cuanto a Dios concierne y corresponde. Dice el versículo 9 del libro de Mateo capítulo 2 lo siguiente: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Mis amados hermanos, quiero compartirle de este versículo. Usted y yo podemos creer que estos movimientos, esta llegada de estos reyes, de estos magos, venía de que por casualidad de ellos. Mis amados hermanos, eso es el mismo Dios llevando a cabo el propósito, el objetivo. Como esta gente que en esos tiempos que no tenían ningún tipo de herramienta para conocer la creación de esa manera como la estrella y así sucesivamente. No tenían microscopio, no tenían ninguna de esta herramienta avanzada que tienen hoy. Amados hermanos, esto solamente Dios lo puede hacer con un solo objetivo, con un solo propósito, de que la palabra que Él da, no importando el tiempo ni la herramienta que haya, Él lo va a cumplir. Él, por medio de esta estrella, guía a estos magos hacia dónde. ¿Por qué? Porque había profetizado que de David iba a salir una estrella, un rey. Entonces, aquí se presenta esto de una manera clara, precisa y concisa. Dice el versículo 10: al ver la estrella, se regocijaron con mucho y grande gozo, algo que no hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel nada más se sentían con gozo lo que recibían el milagro que Jesús hacía por ellos. Pero después los líderes religiosos, la persona que Dios tomó para guiar al pueblo, para mostrársele al pueblo, para dársele a conocer, lo negaron. No sintieron gozo, no sintieron alegría, no celebraron por haber recibido la promesa dada por Dios conforme al rey que Dios le había prometido. ¿Por qué? Porque estaban cautivos del pecado, estaban ciegos, no veían las cosas de Dios. Para ver las cosas de Dios, mis amados hermanos, tenemos que tener los ojos espirituales abiertos. Y esto era lo que Cristo iba a venir a hacer en la cruz del Calvario, para poder abrir sus ojos, para después que Cristo cumple este propósito, ya el que no lo abre es porque no quiere. Cualquiera puede venir a tomar la Biblia y leerla hoy y puede entender con claridad lo que lee. Ahora, ellos no. Pero es porque eran esclavos del pecado. Así que hoy, todos aquellos que no pueden ver las cosas espirituales de Dios,
es porque no quieren recibirla. Porque ya hoy nosotros tenemos la opción de poder ver y entender las cosas espirituales de Dios. Y yo le puedo poner como ejemplo a Nicodemo. Nicodemo, una simple palabra, no la entendía cuando Jesús le dijo que hay que nacer de nuevo. Él se sorprendió y dice, Señor, ¿y puede un hombre volver al vientre? Por la mente de Nicodemo no estaba de que nacer de nuevo ni nada. Pero hoy cualquier persona que lee esas palabras dice, pero bárbaro Nicodemo, ¿y cómo que tú ves? Entonces, hoy la gente entiende. ¿Por qué? Porque la misma batalla que Jesucristo ganó conforme al mal ha permitido que nosotros podamos ver la cosa que ellos antes no podían ver, y aún así nosotros, muchos de nosotros hoy, seguimos viviendo conforme a la parte humana. El versículo 11 dice lo siguiente: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Todo esto es símbolo de adoración. Símbolo de adoración. Todo esto lo que le dieron, por medio de eso que le daban, era rindiéndole adoración. La pregunta del siglo es, ¿qué nosotros estamos dando a Dios? O para nosotros, ¿qué es adorar a Dios? Mis amados hermanos, hoy adorar a Dios es, como siempre, resaltar el nombre de nuestro Dios. Nosotros sacrificar nuestra parte humana para engrandecer la de Él. Nosotros reconocerlo a Él como Rey de Reyes, Señor de Señores, como el todo en absoluto, y nosotros menguar cada vez más. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Eso es darle adoración a Dios. Y este es el objetivo. Ve, aquí se cumple el propósito por el cual Dios guiaba a esos magos hacia donde el niño por medio de esa estrella. Pero nosotros muchas veces nos desenfocamos de esta realidad y nos enfocamos en los reyes, en los magos, en los regalos, en el incienso, y no nos enfocamos en el propósito, el objetivo por el cual Dios viene guiando a esta gente, lo cual debería el pueblo de Israel recibir esa enseñanza. Porque esa gente que vienen del oriente, que no son ni siquiera parte del pueblo de Israel, que no habían visto, nada más habían escuchado los milagros, prodigios y cosas grandes y maravillosas que Dios había hecho con el pueblo. Ellos no lo habían visto porque esto lo hizo Dios solamente para el pueblo. Y aún así, ellos fueron a adorar a ese rey que había nacido, pero el pueblo de Israel negaron a ese rey. Y eso es lo que usted tiene que entender. Cuando Cristo viene formándose en su vida, cuando usted se propone alcanzar la estatura de varón perfecto, el enemigo va a utilizar a lo mismo de tu alrededor, a tus mismos familiares, a tus mismos hermanos de la iglesia, a todo tu entorno, para tergiversar ese propósito que es el propósito de Dios. De esta misma manera que Él nació en la tierra, quiere nacer en ti y en mí. Y ese es el nuevo nacimiento que nosotros tenemos que tener. Dejar de ser nosotros para dejar a Dios que Él sea. Y yo le voy a poner un ejemplo. Mire, nosotros tenemos compromisos laborales, familiares, económicos. ¿Ve? Pero cuando nosotros nos desenfocamos del propósito de Dios con nosotros y nos enfocamos en esos compromisos como hombre, estamos negando a Dios. Porque fue Dios que dijo que Él tenía el control de todo esto. Estamos usando lo nuestro para supuestamente engrandecer a Dios. Eso es obra de la carne. Cuando usted dice, mire, yo no puedo dejar de hacer, yo no puedo dejar de hacer esto. Un ejemplo, usted que tiene un trabajo que desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, las 9 de la noche, y nunca puede estar dispuesto a hacer la obra de Dios. Porque, bueno, yo creo en Dios, pero Dios es que me ha dado mis hijos, y yo, como Él me lo dio, yo tengo que cuidarlo.
mi amado hermano. Eso no es Dios. Eso es usted. Eso es usted. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender que todo tiene su tiempo debajo del sol y que Dios lo salvó a usted, que dio su vida por usted. Fue para que usted lo resalte a Él y a través de usted resaltarlo a Él, entonces Él va a tener cuidado de los tuyos y te va a proveer para tu poder en el tiempo que te corresponde. Para eso hay trabajo, o hasta los seres humanos tienen establecido trabajar de 6 a 6. Y de ahí para allá, usted puede hacer muchas cosas, visitar a sus hermanos, profundizar en la Biblia, leer, ir a la congregación, y un sinnúmero de cosas que usted puede hacer y que no hay que estar basados, sino yo le estoy dando esto como una manera de que usted muestre que usted sabe manejar el tiempo del día a día, haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra. Porque en realidad no depende de lo que usted haga, no es porque usted vaya a la iglesia, no es porque usted visite a sus hermanos, no, es como usted se maneje. Y ahí es donde viene la liberación, cuando usted sabe manejar el tiempo, haciendo una cosa sin dejar de hacer otra. Porque muchas veces nos inclinamos a una super religiosidad y desenfocamos los compromisos del hogar. Pero también muchas veces nos inclinamos a los oficios, a los compromisos como seres humanos y desenfocamos lo espiritual. Entonces ahí es donde está el pecado, ahí es donde está el problema, que nosotros tenemos que ser equilibrados, saber que todo tiene su tiempo debajo del sol y que usted puede hacer las dos cosas y siempre resaltar a Dios por medio de todo lo que hace y en sus predicaciones, como lo está haciendo la Biblia. Aquí la Biblia está resaltando a Dios, la obra de Dios, el propósito de Dios y lo que Dios quiere para con nosotros los seres humanos. Y este es el objetivo por el cual Dios guía a estos magos por medio de esa estrella para mostrar a qué Jesucristo vino. ¿Para qué vino? Para ser alabado y glorificado por medio de usted y de mí. La adoración es obedecer a sus palabras y sus palabras son espirituales. Yo quiero que usted sepa que sus palabras son espirituales, no son seculares. Usted no va a agradar a Dios nunca por medio de lo que usted hace. Usted va a agradar a Dios por medio de lo que usted conoce acerca de Él y en cuanto a Él se refiere. Dice el versículo 12, pero siendo avisado por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. No hay a qué temerle, mis amados hermanos. No hay a qué temerle. El enemigo te va a utilizar el mundo y todo lo que tenga que utilizar para tergiversar, para quebrar esa obra que Dios está haciendo en ti y en mí. Pero ¿sabe qué? Eso nada más es hacer el enemigo el intento. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos va a dar la salida. Mira, Herodes, como le dijo a los magos, vayan, indaguen dónde había de nacer y cuando lo encuentren, a dónde nació, ven y búsquenme para yo irlo a adorar. Dios se la sabía más que él. Mi amado hermano, este camino es una gloria, es una bendición. Dios se sabe más que el mal, las estrategias, y Él nos va a guiar, Él nos va a guiar. Cuando usted le diga, Señor, abra su obra en mí, haga su obra en mí, Señor, necesito morir yo para que Cristo viva, necesito glorificar su nombre, quiero hacer su voluntad, quiero presentar al mundo, al Señor, al Salvador, al Creador, así como usted lo está presentando aquí por medio de Mateo. Y cuando usted se proponga esto, sabe que Dios te va a dar las estrategias, Dios te va a dar la sabiduría, Dios te va a dar el don, Dios te va a dar la ciencia, Dios te va a ayudar. ¿Por qué? Porque el enemigo ha querido taparte, cegarte conforme a los planes de Dios. Pero Dios, cuando tú te propones entrar en el propósito de Él, entonces te va a dar la salida. Eso quería hacer aquí el mal por medio de Herodes, quebrar, tergiversar, ponerle un stop a lo que Dios estaba haciendo. Sin embargo, Dios, como se la sabe toda, le dice a los reyes, no vuelvan por ahí,
vuelvan para su lugar por otro sitio, ya que él sabía que iba a matar al niño. Dios le bendiga y Dios le guarde. Así Dios te va a dar la salida cuando el enemigo quiera detenerte conforme a los propósitos de Dios. La paz de Dios y continuamos mañana si Dios nos lo permite.